Venga, vamos al siguiente patrón que es el observador, ¿vale? Este patrón, la verdad que ahora con el tema de los API REST ha tomado mucho auge. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo todas las llamadas asíncronas y realmente se basan en este tipo de patrón para resolver este problema. También se suele llamar suscriptor publicador, ¿no? Más bien aquí porque este es el que estamos asociando nosotros, ¿eh? Lo vais a ver en Angular, lo vais a ver en Android y lo vais a ver en Spring, ¿vale? Entonces, cogerle bien el punto para que luego, sobre todo en Angular, no sepáis lo que las llamadas API REST, que todas son asíncronas y todo se hace con este patrón, ¿vale? Entonces, la idea original que partió fue en el cual tenemos, se separó lo que eran el modelo MVC de modelo vista controlador, ¿vale? Y luego como pretendía es que como la vista depende del modelo, ¿vale? Había esta relación de dependencia. ¿Cómo hacemos para que el modelo pueda avisar a la vista de que se actualizan los datos? ¿Vale? De tal manera que pueda avisar a la vista de que sus datos sean actualizados. Y viene de ahí un poco esa necesidad. ¿Qué ocurre? Que las dependencias estaban claras. Es decir, la vista depende del modelo y eso es inalterable. Porque al final la vista se va a montar respecto al modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que no podemos crear es esta dependencia doble. ¿Lo veis? Hay que romperla. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice el patrón? Dice, vale, la vista, que es el observador, en cierta manera, vais a ver que necesita tener una referencia del modelo, es el sujeto. Entonces, el observador tiene que acceder al modelo para recuperar sus datos y poderlo mostrar. Vale. Y aquí tenemos en lugar de una vista, podemos tener varias vistas. ¿Cuál es el problema? Cuando el objeto cambia, el sujeto cambia, ¿cómo podemos avisar a la vista para que éste se actualice? ¿Eh? En definitiva, evidentemente, el antipatrón de espera activa no lo vamos a hacer, que sería consultar de vez en cuando, cada segundo, oye, ¿cuál es tu nuevo dato? Y lo vas consultando constantemente. Eso sería una espera activa. Eso es un antipatrón, no se puede hacer así. Tampoco podemos hacer que el sujeto conozca al observador, porque entonces es una doble dependencia. ¿Vale? Solución, se utiliza una interfaz para romper esa doble dependencia. Diciendo, vale, yo lo que tengo en el sujeto, que es una lista de observadores. Esos observadores es una interfaz, en el cual a mí lo que me interesa es que yo tenga un método que sea notificar a observadores, que es un método que es actualízate. ¿Vale? Actualízate. Un observador que va a hacer cuando quiera que tú le avises, se registra. Se registra en tu lista. ¿Y cómo se va a registrar? A través del método que es añadir observador. Y se añade a sí mismo. Entonces, para añadirse, ¿qué tiene que hacer? Implementar esta interfaz. Que tiene un método que es actualizar. Como tú implementas esta interfaz, ¿qué ocurre? Que tienes que sobreescribir este método, que es actualizar. ¿Qué haces tú en este método? ¿Qué hace un observador? Con el método de actualizar, accede al sujeto, recupera los datos y los muestra. ¿Vale? Entonces el proceso es, yo me registro y me quedo esperando. Cuando el sujeto evoluciona, que él lo sabe, por ejemplo aquí es cuando hago un cambio de estado, hago set estado, evoluciona. ¿Qué hace? Notifica a los observadores, y lo que hace es recorrer todos los observadores y le llama al método actualizar. ¿Qué hace el observador? Cuando le llaman a este método, accede al sujeto, recupera el dato y lo actualiza. ¿Vale? Y ya hemos roto lo que es esa dependencia cíclica. La dependencia es de sujeto, aquí, que depende de observador, y observadora que depende de observador. Pero, y observadora depende del sujeto. Pero ya el sujeto no depende del observador concreto. ¿Lo veis? Si habéis manejado entorno gráfico en Java, ¿lo habéis manejado una vez? Ahí veis que están los listeners. ¿Os acordáis? Estos son los listeners por dentro. ¿Tú qué haces? Tú que eras un listener del control. ¿Qué hacías? Cuando te querías que te avisaran cuando el usuario apretaba un botón, dice, bueno, pues cojo y me apunto al listener de botón. Y este era el botón. Cuando el ratón pulsaba el botón, te avisaba a ti, oye, han pulsado el botón. Y tú podías recuperar algunos datos. Dice, bueno, pues ¿dónde está el ratón? ¿Con qué tecla me ha pulsado? O algunos datos del evento en sí mismo. Está basado en ese patrón exactamente. ¿Lo veis? Lo que pasa es que vosotros lo utilizabais, erais siempre observadores. Y esto eran los controles, el botón, la caja de texto o un gráfico para capturar temas de pantalla. Entonces vosotros teníais la perspectiva del observador. Y acordaros que decías,
Bueno, pues voy al control, que era el botón, me registraba y a partir de ahí si alguien hace algo a mí me avisa. ¿Os acordáis, no? Pues esa era un poco la visión, ¿vale? Luego, evidentemente, el notificar a todos es relativamente sencillo. Fijaros que simplemente escojo mi lista y a cada lista le llamo actualizar. ¿Vale? Y ya rompe esa dependencia. Bueno, ¿qué ocurre? Que este sistema, evidentemente, Android sigue manejando los listener para hacer el pattern observer, lo sigue manejando. ¿Vale? Solo que ocurre que vamos a darle un paso más. ¿Qué ocurre? Que fijaros que un observador aquí te obliga, por una parte, a implementar una interfaz. ¿Vale? A crear una clase observadora. ¿Qué ocurre? Que a veces, cuando queremos registrar pequeños métodos nada más, entonces me obliga a hacer una clase por este método, nada más. Si no tienes otra cosa que hacer, imagínate que no tienes otra cosa que hacer, te está obligando a hacer una clase que implementa la interfaz con un solo método que a lo mejor tiene una línea de código. ¿Lo veis? Entonces, llega un momento que esto empieza a ser tedioso. Porque dices, joder, es que tengo que hacer una clase, implementar la interfaz para una línea de código. ¿Vale? Entonces, esto se simplifica con las funciones lambda. Entonces, vamos a ver primero a recordar las funciones lambda. Que quedamos claro lo que es cada una. Java, cuando salió Java 8, sacaron las 4 funciones lambda, que están definidas como consumidor, como función, como predicado y como generador o creador. ¿Vale? Consumidor es una función que acepta un parámetro, pero no devuelve nada. Es como un consumidor. Lo que hace es consumir un objeto o consumir un valor de un parámetro y no devuelve nada. ¿Vale? Es así. Acepta un parámetro de tipo T, pero no devuelve nada. Eso se llama consumidor. La forma de hacer una función lambda puede ser de esta manera. Aquí ponemos el parámetro, ponemos la flecha y luego aquí es el código que consume este parámetro. ¿Lo veis? Vale. Luego tenemos otra función lambda que es una función. Que este es, acepta un parámetro o aplica un parámetro y lo convierte y devuelve otro parámetro, otro tipo. Entonces, acepta el tipo T y devuelve el tipo R. Y esto es una función, que es, recibe un tipo y devuelve otro tipo. ¿Vale? Lo que hace es procesar. Entonces, aquí le hacemos un tipo y devuelve otro. ¿Y cómo podemos hacer la nomenclatura? O con la función arrow, con la flecha, o de este sistema, que también es válido, que es, ponemos nombre de clase, nombre de método. Entonces, este método acepta un parámetro y este método devuelve un parámetro. Es otra forma de hacerlo. Para que veáis dos formas de hacerlo. ¿Vale? Tercera función lambda, un predicado. Un predicado es, acepto o a partir de un tipo T, devuelve un booleano. Fijaros que es un conjunto de las funciones, solo que siempre devuelve booleano. ¿Vale? Y es, fijaros, otra forma de hacerlo sería así. Yo acepto un valor, que en esta función equals, acepto un valor, procesa y te devuelve un booleano. En este caso hacemos una comparación con el 2. Si lo que me pasas como string es el 2, te vuelve cierto. Si no, te volverá falso. También podríamos poner esta función aquí, es decir, estas son nomenclaturas distintas. Este es sobre una clase, este sobre es, fijaros, como sobre una constante, o sobre un objeto de la clase, esto es sobre un objeto de tipo string, este es sobre una clase, que es un método estático, ¿lo veis? Y este sería, pues, con la función flecha. ¿Vale? Pero bueno, se puede haber cualquier combinación. Y la tercera es un generador, que lo que hace es que no tiene parámetros, no acepta ningún tipo y devuelve un objeto o un tipo. ¿Vale? Entonces, en este caso, veis que se pone cuando no aceptan nada, en lugar de poner aquí el nombre, veis que aquí ponemos paréntesis vacío, que significa que no aceptan nada. Y luego viene la flecha y sería una sentencia que devuelve un valor. ¿Vale? Pero si quieres hacer varias, se pondría abro llaves, cierro llaves, punto y coma, y luego empiezo a poner aquí una serie de sentencias, y la última es un return, devuelve un valor. ¿Lo veis? Si solo tienes una línea, se pondría con este formato. Una sola línea, no hace falta poner llaves,
y no hace falta poner return. Ya se sabe que es un return. Aquí se sabe que no hay un return. Te lo ahorras, es por defecto. ¿Lo veis? Pero si ponemos varias líneas, es obligatorio poner return. O no ponerlo. ¿Lo veis cómo va? Entonces, a la hora de utilizarlo, para que quede como cómo se va a utilizar. Por ejemplo, imaginaros, me monto una colección que es 1, 2, 3. Y digo, vale, for each, por cada una de ellas, ¿qué me pide? ¿Qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo la función consumidora. Este for each me pide una función consumidora, una función lambda de consumidor. Entonces digo, vale, pues aquí lo que hago es, me va a pasar cada uno de la colección, pues 1, 2, 3, me la pasa, y yo para cada uno de ellos la consumo. Y hago cualquier cosa. Aquí he hecho un log y ya está. Pero en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Consumiendo ese elemento. Entonces me va a llamar primero con 1, luego con 2 y luego con 3. ¿Lo veis cómo se suele utilizar? Vale. Esto evidentemente, ¿qué es? Esto al final es un observador. Pensarlo, es un observador. Yo le paso un código y cuando ocurra algo me van a llamar a mi código. Y es para que lo asociéis. Ese código que yo le estoy pasando es lo que habría dentro de este código de aquí. ¿Lo veis? Es decir, yo un observador me registro en un sujeto. Me registro. Y cuando suceda algo, me van a llamar a mi método. ¿Lo veis? Pero este patrón que me obliga a hacer una clase, implementar un método, decir, ya, pero si yo quiero algo rápido, que estoy escribiendo solo el contenido de este update. ¿Veis este contenido? Es lo que yo llamo aquí dentro. Este es el contenido del update. Pero este es el patrón observer realmente. Solo que se ha simplificado. Evidentemente lo que hago yo es pasarle el contenido de ese update. ¿Veis lo que estamos haciendo? Pero es un observador. Este dice, pero ¿esta llamada es inmediata? No. Esto puede ser, cuando hacemos una función lambda, puede ser una llamada a un API que tarda 3 segundos en contestar. Entonces, ¿yo qué he hecho? Dice, bueno, yo lo que hago es, pongo aquí el tratamiento del dato y dentro de 3 segundos llaman a este código. ¿Lo veis? Pero, ¿realmente qué es? El patrón observador. Solamente cuando lo hacemos así, pues ya hablamos publicador, suscriptor, que es un nombre similar al patrón observador. ¿Lo veis? Por ejemplo, aquí. Tengo una colección. ¿Vale? Y voy a llamar al método que es aquí he llamado for each. For each lo que espera son consumidores. Si llamas .map, ¿qué va a hacer? Va a coger los datos y uno a uno lo va a transformar. Entonces lo que le tienes que pasar, ¿qué es? Le vamos a pasar una función. Le vamos a pasar una función. ¿Vale? Él espera aquí una función. Podría ser con esta gramática o puede ser con esta gramática. Es decir, hay varias formas de hacer la gramática de una función lambda. ¿Vale? Pues dice, bueno, escribe una función. ¿El qué va a hacer? Que tú le vas a dar un dato y te devuelve algo. Aquí, ¿qué hacéis? Fijaros. Nos pasa un string. ¿Le veis? ¿Qué espera que vayas a devolver? Le vamos a devolver un entero. Aquí estamos cogiendo un string, lo transformamos en un entero. ¿Vale? Y eso es lo que hace el .map. .map espera funciones para transformar un objeto a otro. Y esto sería una función, un tipo función de Java 8. ¿Vale? ¿Lo veis? Luego, una vez transformado, si quieres hacer una lista de enteros, lo que hacemos es el resultado lo convierto en una lista de enteros, que es esto que está aquí detrás. Convierte en una colección a lista, de tipo lista. ¿Vale? Pero ¿veis cómo se usa? Esto sería una función. Esto es un consumidor, que no es lo mismo. Esto devuelve algo. Este no devuelve nada. ¿Vale? Y ambos, en cierta manera, es un patrón observer. Luego, predicado. Por ejemplo, el predicado es, me aceptaba un objeto o un tipo y me devuelve un booleano. ¿Para qué lo vamos a usar aquí? Cuando, por ejemplo, hacemos un filtro. Yo tengo una colección y tengo punto filtro. ¿Qué voy a hacer? Filtrar. ¿Qué significa filtrar? Tú devuelves cierto o falso si quieres que permanezca ese objeto. Si devuelve falso, me lo va a quitar la función filtro. Vale, entonces, ¿qué espera él? Que aquí tú le pongas una función lambda de tipo predicado. De tipo predicado. Es decir, él te va a pasar un dato y tú le tienes que devolver cierto o falso.
¿Lo veis? Este es tipo predicado. ¿Yo qué hago? Que si lo que me pasas es igual a 2, digo que es cierto. Entonces, ¿qué hago? Solamente dejarle el 2. Lo demás para desaparecer de la colección. ¿Lo veis? Y por último tenemos un generador. ¿Vale? Y este lo que hace es, por ejemplo, vamos a generar una colección. Como generas una colección, ¿qué espera que le pases? Él espera que le pases aquí dentro un generador, que es que él vaya a generar objetos para crear una colección. ¿Vale? He utilizado estas funciones de string porque me da juego para aprender cómo son las funciones lambda. Que hay 4: consumidores, funciones, predicados y generadores. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Vale. Entonces ya vamos al patrón suscriptor-publicador, que es el patrón que vamos a utilizar, repito, ese que va a estar en Angular, va a estar en Android y además lo vamos a tener en Spring, con lo cual lo vais a ver de muchas perspectivas. Evidentemente los nombres me cambian. Cuando vamos a Angular, claro, aquí yo he utilizado un proyecto que se utiliza Spring, que es el Project Test Reactor, que es el que maneja todo el tema de este patrón. ¿Vale? Angular no lo va a llamar mono ni flex, ni flux, quiero decir. Es flux. No sé por qué lo he puesto flex. Este es flux. Vale, esto tengo que cambiar. ¿Vale? Poner flux aquí. Pero luego lo confirmo. No lo va a llamar así, lo llama de forma distinta, pero sabe, dice, vale, pues por ejemplo en Angular tenéis la clase o la clase HTTP, que lo que te da, eso es un publicador. Entonces tú qué haces es, cuando utilizas HTTP, que es una petición para hacer un API, estamos trabajando con un publicador. Entonces hay que trabajarlo con esta filosofía, con este patrón. Cada luego, cuando vayáis a Android, lo llamará de otra manera, pero al final es un publicador. Entonces quedaos con la idea de aquí yo le llamo así porque así el proyecto, pero en el fondo estamos manejando la filosofía del patrón publicador-suscriptor. ¿Vale? Cuando tú utilizas el HTTP de Angular, el publicador lo ha hecho Angular. Tú solamente lo vas a utilizar desde el punto de vista de que tú eres un suscriptor. ¿Entendéis? Yo que le voy a explicar las dos perspectivas. Aquí os explico cómo hacer un publicador y luego os explico cómo ser un suscriptor. Tenemos dos roles. Entonces, el proyecto este me genera dos clases. Mono, lo que hace es emite de forma síncrona 0 o un elemento. Y finalmente emite un completado. Es decir, que puede hacer que no te dé ningún elemento y te completa, o te da un elemento y te completa. ¿Vale? Si hay algún problema, te va a enseñar o te va a mandar una señal de error. ¿Vale? Entonces tienes o elementos, señal de completado o señal de error. ¿Lo veis? En cambio, el flux lo que me hace es de 0 a n elementos. Este es 0, 1, este 0, n. Este que te va a hacer, te va a dar elementos y en un momento dado te lo va a completar. O, si hay algún problema, te va a dar un error. ¿Vale? Entonces, con estas clases, a mí me ayuda, este proyecto me ayuda, o lo voy a hacer con Spring, me ayuda a crear publicadores. Es para yo crear un publicador. Estas llamadas van a ser asíncronas. Es decir, los métodos no son bloqueantes. Tú llamas a este método y no significa que él se ejecute, no. Tú te estás suscribiendo cuando haces la llamada. Por eso siente que es asíncrono. Tú te suscribes y luego cuando ocurra algo, te llaman te llaman, que es como el patrón observe. Acordaros, Cuando en el patrón observe yo me registro, no significa que ahora vaya a ocurrir y llamen a update. No, yo me registro y cuando ocurra me llamarán a update. ¿Lo veis, no? Cuando aquí te suscribes, tú te suscribes y el código que te has suscrito se llamará cuando toque llamarse. Pero no es inmediato, por eso se dice que son llamadas no bloqueantes, son asíncronas. Entonces, esto es desde el punto de vista del publicador. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de estas clases me voy a apoyar para hacerlas. Y ahora, del punto de vista de suscriptor, ¿yo cómo me puedo suscribir? Y lo que haces es, dado un publicador cualquiera, me suscribo. ¿Y qué me pide? Me pide, en este caso, me pide 4 parámetros. El primero es el consumidor, que es, cuando llegan elementos, ¿quién los va a consumir? Y es el primer parámetro, un consumidor. El segundo parámetro es, es cuando hay problemas, te pide un consumidor de errores.
¿vale? La diferencia, este es un consumidor cualquiera de tipo T, que es el objeto que vas a recibir, y este es un consumidor que es un heredable de excepción, de que es que pueda manejar excepciones, ¿vale? Cuando hay problemas. Y el tercero es simplemente un consumidor que no acepta parámetros. Entonces, ¿qué me pide realmente la suscripción? Me pide parámetros para suscribirme. Es, si todo va bien, dónde recibe los objetos que tú vas a consumir, si hay problemas, ¿qué vas a hacer? O, si se completa, ¿qué vas a hacer cuando se complete? ¿Vale? Además, un segundito, me pide un cuarto parámetro que es la referencia de la suscripción. Nosotros normalmente, lo más normal es moverse con el primero, o con el primero segundo, o con el primero segundo y tercero. Es lo más típico que vamos a hacer. ¿Vale? Dime. ¿Funciona igual que una promesa? ¿O similar a ella? Es similar a una promesa. Promesa era lo de Angular 1. Angular 1 manejaba promesas. Angular 2 metió las suscripciones, el patrón publicador-suscriptor. Pero es parecido. Pero no es exactamente la promesa. La diferencia está que una promesa funcionaba o no funcionaba. Se terminaba o no. Esto es un flujo. Angular 2 funciona como un flux. Es decir, tú haces una petición al API, el API te empieza a escupir cosas, pum, pum. Cada vez que te escupe te da el dato y tú lo coges y lo procesas. Y cuando finaliza el canal de la petición se ha completado, te lo finaliza él. Es similar, pero no es una promesa. Porque una promesa solamente era una petición. Funcionaba bien o mal y te da algo. Aquí no. Aquí te lo mantiene abierto el canal. Y te va dando. Pum, pum. Eso con el HTTP. ¿Eh? Con el HTTP de Angular. Sí. El HTTP de Angular funciona así. Al final es, claro, evidentemente tú cuando haces una petición a API REST, tarda 2 segundos, 3 en responder. Es decir, es algo lento. Entonces, la diferencia de que una promesa era, tú haces la petición y luego te decía, mira, esto es lo que me ha devuelto, bien o mal. Ahora ya no es así. Angular 2 sacó lo que es el publicador suscriptor, que es, tú haces la petición y yo cada vez que me lleve algo te lo doy. Entonces te va a dar muchos paquetes. Ya es un flujo. Y si en algún momento hay un problema, te digo que ha habido un problema. Y si ya no me lleva nada porque se me ha cerrado la conexión, porque ha finalizado, te digo que se ha completado. Es más avanzado, digamos, en ese sistema. Evidentemente, el publicador, el Angular es HTTP, porque es un publicador. Pero aquí tenemos que aprender a hacerlo nosotros, un publicador. ¿Por qué? Porque yo tengo que voy a empezar a programar en servidor de forma asíncrona. ¿Vale? Porque voy a trabajar con base de datos asíncronos y tengo que empezar a trabajar de forma asíncrona en el servidor también. ¿Vale? ¿Lo veis cómo va? Vale, entonces, vamos a ver cómo me ayuda yo a hacer, claro, yo para jugar con todo esto voy a hacer publicadores. Yo para hacer publicador utilizaré estas dos funciones, la mono y la flux. ¿Vale? Utilizaré estas dos funciones. ¿Este qué me hace? Me ayuda a crear un publicador vacío, de tipo mono. Es decir, que no me da ningún elemento y se va a completar. Y dice, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, pues a mí me va a servir para jugar con cosas y al menos ver cómo funciona todo esto. ¿Vale? Pero te ayuda a construir. ¿Este qué te hace? Este hace un mono que te da un elemento y se cierra. Este que hace te da un elemento, este va a crear un mono, pero da un error. No crea ningún objeto y da una función de error directamente. Y aquí le dices qué error va a provocar. ¿Lo veis? Este de aquí lo que hace es, va a crear un elemento con un retardo. ¿Vale? Y en este caso yo le digo, mira, créame un elemento retardado de 2 segundos y me vas a crear un string que es con el valor 1. Con eso estamos diciendo que va a crear un elemento 1 a los 2 segundos. ¿Vale? Este va a crear 3 elementos y luego ya se va a cerrar correctamente. ¿Vale? Y este crea elementos en un intervalo de tiempo de 200 milisegundos, es decir, crea uno a los 200 milisegundos, a los 400 y a los 600 milisegundos. Y va a crear, te hace una función más para crearlos y aquí le dices cómo lo va a generar. El primero va a ser A0, el siguiente A1 y el siguiente A2 y el siguiente A3 y así sucesivamente. ¿Cuántos? Un total de 8. Te crea una ráfaga de 8 elementos separados 200 milisegundos entre ellos. ¿Vale? Con lo cual, estos son, digamos, publicadores. Para que podamos ver cómo van a reaccionar las cosas. Y podamos ver el punto de vista del publicador y el punto de vista del suscriptor. Yo ahora me voy a suscribir. Y ahora yo voy a ser un suscriptor. ¿Y qué hago? Publicador. Me suscribo. ¿Qué es lo que primero que me pide?
es quien procesa los objetos que me vayan llegando. OnNext. Se suele llamar así, OnNext. El siguiente. Y cuando veas Angular dirás, HTTP, me suscribo, y te dice aquí, vale, ¿quién consume lo que me llegue? ¿Lo veis? Entonces, este es un suscriptor de tipo consumidor. Luego me dice, ¿quieres? Pero esto es opcional. ¿Quieres procesar errores? Sí. Pues dame ahora un consumidor que consuma errores. Y él dice, ¿quieres que consuma el completado? Sí. Pues dame un consumidor que consuma el completado. Y aquí si tú quieres la referencia de la suscripción. Bueno, pues ¿esto qué son? Llamadas asíncronas. Es decir, yo ejecuto la sentencia 1. Me suscribo. ¿Vale? Y me suscribo aquí. Y esto es una llamada asíncrona. Es decir, que lo normal es que se ejecute S1, luego se ejecute S3 y luego se ejecuta esto de aquí cuando ocurra, en el tiempo que ocurra. ¿Lo veis? ¿Esto qué ocurre? Claro, cuando tú vas a Angular, esto es un cambio de paradigma y hay que tener cuidado. Tú vas a decir, vale, yo hago una petición al servidor, a un API, y dirás, tengo una sentencia, y luego dirás, HTTP, me suscribo, y aquí dice lo que vas a hacer. Pero en la sentencia 3 no puedes contar que te ha llegado el resultado del API. No ha llegado. ¿Lo veis? Y es este cambio de paradigma. Son programación asíncrona. O con el patrón publicado suscriptor. Esto, ¿cómo lo vais a ver otros en Angular? Pues imagínate, caja de texto que le estás pidiendo un nick al usuario. Y a la derecha pones un icono de un check como de, vale, este nick no está ocupado. Y lo pones en verde. Si estuviera ocupado, le pones un aspa rojo. ¿Vale? Y mientras estés haciendo la petición para comprobarlo, le pones el espiral este dando vueltas, que es un GIF. ¿Vale? ¿Tú qué haríamos? Dice, vale, yo cojo al principio, el usuario me escribe algo en la caja. ¿Qué hago? Le pongo el GIF de la espiral dando vueltas. Y a continuación hago la petición. ¿Cuál es mi tratamiento? Aquí dentro debe tratar. Dice, bueno, cuando me llegue la respuesta, si me llega que está ocupado, aquí dentro, ¿qué haces? Poner el GIF de si está ocupado, el aspa rojo. Si no está ocupado, le pongo el GIF del aspa verde. ¿Vale? Y por eso, pero este código no sabemos cuándo se va a ejecutar. Y por eso es el patrón observer. Porque cuando el objeto ha ocurrido algo, es cuando a ti te avisan. Y entonces lo que hacen es llamar este método y te pasan este parámetro, que es el resultado de la operación. Pero cuidado. Y dices, ¿y si yo quiero llamar y si está verde lo quiero borrar? Dice, vale, pues no lo puedes poner como sentencia 3. No puedo hacer llamo y ahora pregunto, si está llegado verde lo borro. Como lo programas así, lo estamos programando mal. Porque sentencia 3, esto no ha llegado todavía. ¿Lo veis? Vale. Y dices, ¿y si yo tengo esto, puedo hacer una llamada síncrona? Es decir, cambiar este asincronismo por llamada síncrona. Se puede hacer. Rompes la filosofía de asíncrono, pero se puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Y decimos, vale, cojo la sentencia 1 y le digo, al publicador lo voy a bloquear. Le voy a hacer una llamada bloqueante. Y le pongo punto block. ¿Vale? En este momento ¿qué va a ocurrir? Que esto que devuelve, ¿veis que cuando esto se ejecutaba te pasaba un parámetro de MSG? ¿Lo veis? Entonces, como esto es bloqueante, dice, vale, pues ahora almaceno en este parámetro MSG y aquí está el bloqueante. ¿Qué va a hacer? Vas a llamar a la sentencia 1, cuando llamas a esta sentencia se va a bloquear y ¿qué va a hacer? Te va a dormir ese hilo, te lo duerme, se queda ahí bloqueado el sistema. Hasta que esto se ejecuta y cuando termina pasa ese 3. ¿Veis cómo hemos forzado a hacer una llamada bloqueante? Esta es asíncrona y esta es síncrona. ¿Lo veis? Lo que pasa es que esto puede ser delicado, porque claro, si tú lo bloqueas durante 2 segundos no haces nada. Aquí continúas y sigues atendiendo a otras cosas. Pero no estás haciendo lo mismo que de arriba. No hace lo mismo, es distinto. Es distinto. Pero entonces no estarías haciendo lo mismo que arriba, abajo, pero síncrono. No hace lo mismo. Has roto una llamada que es asíncrona por filosofía y le hemos forzado para que sea síncrona. Pero aquí no hacemos lo mismo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque yo aquí hago la sentencia S3, la sigo ejecutando, aunque este dato no haya llegado.
Y cuando llegue este dato, haces otra cosa. En cambio aquí, la sentencia de 3 no la puedo hacer hasta que esto termine. Sí, pero me refiero que arriba estaría llamando cuando se ha acabado el sistema out, ¿no? En la síncrona de arriba. ¿Aquí? Sí. No. Aquí se ejecuta S1, se ejecuta S3 y cuando toque se ejecuta este código. Por eso mismo. Me refiero, ese código se ejecuta cuando acaba. Sí, Abajo. no. Abajo es, No, no, pero ejecutas S1, luego aquí guardas este mensaje que no hemos procesado y luego se ejecuta S3. y ya No hay la tú, misma si quieres, secuencia. lo muestras. ¿Eh? Y ya tú si quieres lo muestras o no lo muestras o así. Sí, pero eso es otro tema. Es decir, yo no te he puesto procesamiento del mensaje. Ya, porque quería entender. Vale. La diferencia es que aquí se ejecuta S1, S3 y este código, y aquí se ejecuta S1 y hasta que esto no se resuelve, no se puede ejecutar S3. ¿Qué hemos hecho? Forzar una llamada síncrona en forzarla en síncrona. Pero ¿qué ocurre? Que puede quedar muerto tu interfaz, porque tú JavaScript, si tú JavaScript lo bloqueas, no sigues con la ejecución. ¿Eso te quiero decir? Depende cómo va. Entonces, este sistema no se suele hacer así. Pues entonces bloquea las cosas. Entendía lo del bloqueo, lo que no entendía era. La utilidad. Sí, en ese momento de hacer eso, pero ahora ya sí que lo entendí. Hombre, lo podemos entender por lo siguiente. Luego vamos a entenderlo. ¿Por qué hace falta bloquear? Muchas veces bloqueamos para sincronizar. Porque tú dices, tú imagínate que necesitas una respuesta a 3 APIs. Tú dices, bueno, yo pido un API, pido otra API, pido otra API, pero claro, hasta que los 3 API no se han resuelto, no quiero poder procesar. Entonces, hacemos un sincronismo ahí, muchas veces. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, yo te digo cómo bloquear. Luego, evidentemente, yo no suelo bloquear nada. No me gusta hacerlo porque al final perdemos la ventaja del sincronismo. Vale, ¿ahora qué ocurre? Yo puedo jugar con varios publicadores. Puedo jugar con varios publicadores. Y voy a contar 3 funcionalidades. Hay más, pero yo cuento 3 que son las más básicas. Es el concepto de concatenar. Evidentemente, yo digo, vale, yo tengo un publicador, lo tengo, este es de aquí arriba, que empieza, me hace la petición y cuando se completa, aquí está la compleción, que es esta raya vertical, ¿vale? Que lo ha hecho así el proyecto. Aquí tengo otro, aquí empezamos, me generan 2 datos y luego se completa. ¿Lo veis? Vale. Si yo quiero procesar estos dos de una manera conjunta, no es trivial, porque pensarlo no es trivial, porque yo digo, vale, entonces tengo que hacer me suscribo al primer publicador. Cuando el primer publicador haya finalizado, me suscribo al segundo publicador. ¿Lo veis? Entonces, esto me hace un código demasiado enrevesado. Es complicado hacer eso. ¿Vale? Y si lo lleváis a Java y dice, hostia, esto ya empieza a ser complicado. Entonces, ¿qué es mejor? A veces unir publicadores. Y yo puedo coger un publicador y le hago una función concatenado con un segundo publicador. ¿Y qué me devuelve? Un publicador que es como los dos unidos. Entonces, para mí es más fácil manejar este publicador como un total. Digo, vale, entonces yo me suscribo, me llegan datos y aquí se completan. Como yo que veo un solo publicador que viene primero uno y hasta que este no se completa no empieza el segundo, ¿eh? ¿Lo veis? Es como que tú haces una petición a un API y hasta que el API no te contesta, no haces una segunda petición al segundo API. ¿Veis el matiz? No se hacen en paralelo, se hace secuencial, uno detrás de otro. Eso sí, si este da un problema o este da un problema, este te devuelve un problema. ¿Vale? Si aquí te devuelve 5 objetos, aquí te devuelve 5. Y si te devuelve 3, pues son 5 y 3, te devuelven un total de 8 objetos. ¿Lo veis? Función concatenar. Tenemos la función mezclar, que es como hacerlo los dos en paralelo. Imagínate que en lugar de pedir un API, espera que me devuelva todo y luego pido otro API, digo, no. Yo pido 2 APIs a la vez. Y lo que me devuelve lo voy procesando según me llega. En paralelo. ¿Vale? Optimizas el tiempo. ¿Qué hacemos? Dice, vale, yo lo que hago es un publicador, ¿vale? Lo mezclo con este segundo publicador, el 2. Entonces los dos empiezan a funcionar en paralelo. Si me llega algo del primero, a ti te lo dan. Que de pronto llega el segundo, a ti te lo dan. Que llega el primero otra vez, a ti te lo dan. Y te va llegando como todo consecutivo. Cuando este se completa, pues se completó. Pero hasta que no se completa el último, a ti no se te completa. Si cualquiera da un error, se aborta y te da un error.
Cuando se completan todos, a ti se te completa. ¿Lo veis? Y esto es el concepto de mezcla. ¿Vale? Y este evidentemente es muy útil. Imagínate que tú necesitas pedir datos y para pedir datos necesitamos atacar a varias APIs. ¿Qué hacemos? Pues el más rápido lanzo las 4 APIs a la vez, las 4 peticiones, me van llegando datos, voy procesando y cuando acaban todas ya acabo mi petición. ¿Vale? Pero claro, esto, si no lo hacemos así, si no cogemos diciendo, bueno, 4 publicadores en paralelo, lo fusiono, a nivel de Java se me va a complicar, ¿eh? Se me va a complicar. Y por último es sincronizar. Es decir, yo digo, yo necesito manejar varios publicadores, pero hasta que no terminen todos, yo no puedo continuar. Quiero hacer una sincronización. Entonces, con esto te permite crear un mono vacío que se completa cuando se completa todos los suscriptores interiores. Es decir, te suscribes a varios y cuando todos se completan, este mono se completa. Y entonces, este publicador, su única función es sincronizar. Sincronizar. Pero con una filosofía síncrona. No quiero bloquear. ¿Lo veis? Y así sincronizamos. Cuando se completen todos los publicadores, el mío se completa. Pero aquí no proceso datos. Fijaros que este mono no tiene datos. No es una fusión. Se supone que los datos se procesan aquí dentro y cuando todo se termina de procesar, solo quiero que me avise para que yo me sincronice. Nada más. ¿Vale? Los datos se autoconsumen aquí dentro. ¿Lo ves? Aquí me llega, simplemente es o se ha completado o ha habido problemas. ¿Lo veis? Bueno, veamos ahora el ejemplo de cómo, del punto de vista del suscriptor. Y aquí pone el test. Claro, todo eso está programado. Lo podéis jugar, arrancar para que veáis el código. Este test que hacemos, vamos a probar el mono vacío. ¿Le veis? Entonces, yo hago esto, me suscribo a un mono vacío y le doy 3. El primero, ¿qué era? El consumidor. El consumidor cuando todo va bien. Cuando le llega el objeto, no le llega, lo que fuera. El segundo es cuando hay problemas, que es la excepción que se ha provocado. Y el tercero es cuando se ha completado. ¿Vale? Pregunta. Si esto es un mono vacío, ¿qué va a ocurrir? Se ejecuta el primero y el último... El primero y el segundo y el último, solo el primero, solo el segundo. ¿Qué va a aparecer en el rastro de aquí? En el log, ¿qué va a aparecer? Venga, respuestas. ¿Qué se va a ver en la traza? ¿En qué orden? Es decir, ¿qué se va a ver y en qué orden? Tú dices el último. Venga, otra opinión. Ya tenemos una de 7. Más opiniones. Primero este con el mensaje y luego el último. Más opiniones. Ya tenemos 2 versiones. El resto no opina. ¿No opina? Vale. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Mono? ¿De qué tipo? Vacío. Entonces, no te puede dar un mensaje. Este es el que se crea, el primer caso, mono vacío. ¿Me veis? Entonces, como es mono vacío, solo se ejecuta el último. Porque no tiene objeto. Entonces, me suscribo, como no me va a dar nada, me va a decir, oye, se ha completado, porque no me da nada. ¿Me entendéis? ¿Lo ves ahora? ¿Vale? El error. No me va a dar error, porque evidentemente un API puede fallar. A nivel Java, yo me creo un mono vacío y nunca me va a dar error. Esto no puede fallar. ¿Entendéis? Entonces este nunca se va a disparar. Tal como lo he hecho yo, ¿eh? Lo podemos arrancar 1.000.000 de veces y si un día da error voy a flipar porque no entendería muy bien qué está pasando. Pero bueno, un API sí puede dar errores, ¿eh? Una comunicación con el servidor sí puede dar errores. ¿Vale? El siguiente. Este test mono WA. Es un mono con un elemento. Y yo me suscribo, aquí veis que me suscribo, pongo un log que pone antes. Hago new, me suscribo y aquí solo proceso el consumidor. ¿Ves que no es obligatorio ponerte un procesamiento de error o un procesamiento de completado? ¿Lo veis? Es opcional. Yo me suscribo y me suscribo solo con el primero. Eso sí va por orden, ¿eh? Solo el primero. Y luego pongo after. ¿Vale? Arranco este. ¿Qué creéis que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver?
Venga. Si no, el vídeo se hace aburrido. Tenéis que hablar con cierta agilidad. ¿Qué vamos a ver? Apostar, equivocaros. ¿Qué pensáis? Vale, entonces, el consumidor va a aparecer, porque le da un dato, ¿verdad? Va a aparecer. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Before consumer after, before after consumer. Vale. Esto sería lo lógico, ¿vale? Y normalmente es así. ¿Qué va a ocurrir? Como yo me he creado, me los he creado así, este realmente responde inmediatamente. No hay ningún tipo de retraso. Entonces lo ejecuta secuencial, ¿vale? Pero es por como lo estoy creando yo aquí. Porque claro, como es tan rápido, no hay un cambio de hilo. Entonces te lo ejecuta directamente todo, ¿vale? Entonces, Si la conexión es lenta o lo que sea. sí, por eso es que aquí tengo este ejemplo del test mono delay block. Vale, es que tengo un ejemplo para eso. Pero cuando lo hacemos así, claro, cuando lo ejecutamos dices, me han engañado, esto parece que es síncrono. No es que sea síncrono, es que se ejecuta tan rápido que se ejecuta este antes que este. ¿Vale? Porque no hay cambio de contexto. ¿Lo veis? Entonces, cuando veis que se ejecuta before, consume y after, no os engañéis. Sigue siendo una llamada asíncrona, ¿eh? Solo que ocurre que como es tan rápido o no hay cambio de contexto, esta ejecuta inmediatamente, ¿vale? ¿Vale? Evidentemente, cuando hacéis un API, no va a ser así, ¿eh? Por ejemplo, si hago este ahora, test mono error, que este es, bueno, todo esto viene de aquí. Lo que hago es utilizar este de aquí, el error, este de aquí. Si ejecuto este, veis que me suscribo y pongo un consumidor para los objetos, uno de errores y uno de completado. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a ver aquí? Y estamos utilizando el monoerror este. Solo el error. Ni va a haber consumidor, ni va a haber completado, porque el error también se completa igual, ¿eh? Solo que se ha completado con error. No esperéis que luego que siga aquello funcionando. Cuando hay un error, no me va a llegar nada más, ¿eh? Si hay un flujo de datos que me va llegando, si aparece un error, no procesa el error y siguen llegando datos. No, la conexión, el publicador se perdió. Se ha cerrado y ya no vuelve a ser útil. Por lo tanto, cuando hay errores, se cierra. Se murió. ¿Lo veis? Vale. Este es el ejemplo de bloqueante, para que lo podáis ejecutar, ver cómo funciona. Y aquí tenemos el ejemplo de retraso. El mono delay con retraso. Este eran 2 segundos, ¿no? Me acuerdo. A ver. De retraso era con 2 segundos. ¿Lo veis? Vale. Aquí sí que lo vamos a ver de una manera... ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué vamos a ver? Evidentemente vamos a ver escrito primero before. Luego veis que yo me suscribo. Y luego... Entonces, ¿qué vamos a ver? Before, luego after... Y luego a los 2 segundos aparece el contenido del mensaje, consumer. Y va a pasar 2 segundos de tiempo. Cuando podéis arrancar lo podéis ver. ¿Vale? ¿Veis que aquí ahora tengo un problema, eh? ¿Veis que aquí pongo public block y lo bloqueo? ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Como este tarda 2 segundos, si el test terminaba, me cierra el test y nunca había este mensaje. ¿Lo veis? Nunca lo veía. Ocurría, pero como ya había cerrado el test, ya había perdido la conexión con consola y el mensaje en consola no aparece. ¿Lo ves? Entonces lo bloqueo para que no se me cierre el test hasta que esto termine. Bueno, ves que la chapuza acabo de hacer, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, probar publicadores es complicado. Y luego lo vamos a ver, es muy complicado. Probar un publicador no es una tontería, ¿eh? No es una tontería. ¿Por qué? Porque son llamadas asíncronas que se disparan fuera del tiempo y yo tengo que hacer todo un proceso para controlar esta situación. Con lo cual, basarme solamente en Java no lo recomiendo. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Que alguien me ayude. Y entonces el framework me va a ayudar, porque si no esto es una locura, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene él? El framework tiene esta clase que es Step Verifier, que esto lo que hace es ayudarme. ¿A qué tiene pinta esto? Mirad el aspecto. A un builder. ¿Lo veis? Y aquí el build, ¿cómo le ha llamado? Verify. Como es, verifícame.
¿Por qué? Porque esto es complicado. Claro, para tú testear un publicador, tienes una secuencia temporal en el tiempo con encima tiempos dilatados. Y dices, joder, ¿cómo me monto todo esto? Entonces él te lo pone muy fácil y te dice, mira, aquí dices, creo el publicador, ¿no? O es una llamada, tal. La cuestión es que esto debe devolver un publicador. Una vez que tengo el publicador, dices, espero que aparezca un 1. Y después de que aparezca un 1, espero que se complete. Y ahora verifícame si esto funciona correctamente. ¿Lo veis? Yo cojo el publicador, me suscribo, espero que en primer lugar me venga el 1 y luego se complete una secuencia de datos. ¿Lo veis? Si eso lo tienes que programar tú, ¿qué te tocaría a ti? Fijaros, y no es trivial, ¿eh? Yo quería hacer un test. ¿Dónde está? Se me ha ido aquí los tests. Aquí. Tendría que hacer un test. En el test, asegurarme que esto se dispara antes que esto. O cuando se dispara este se haya disparado. Y dices, que estos son códigos distintos. Tendría que crearme una clase. En la clase tener unos atributos. Comprobar que todo eso evoluciona adecuadamente. ¿Lo veis? Poco locura. En cambio me lo deja súper fácil. Y es lo que yo os recomiendo. Para testear publicadores necesitamos un framework, ¿eh? Hacerlo con Java básico es una locura. Vale, lo podemos hacer, pero no me compensa. Por eso todo esto al final acaba siendo una locura. Otra clase más, otro builder más. ¿Vale? Los frameworks me dan rapidez de producción, pero la curva de aprendizaje me la van complicando. ¿Lo veis? Entonces, aquí fijaros que puedo hacer un test más complicado, ¿eh? Imaginaros, creo un publicador y le dice, mira, espero que me llegue primero una 0, luego una 1, luego una 2. Luego, lo que me llegue tiene que empezar por A. Y luego, espero que me lleguen 4 cosas más que no quiero comprobar su contenido. Y por último, se me tiene que completar. Con lo cual, fíjate, vamos a hacer test muy exacto de cómo pueden llegar los datos. Y luego ya, como al final es, Bill, constrúyeme y hazme la prueba. ¿Lo veis? Y así tenemos un montón de pruebas. ¿Lo habéis cogido? Es publicador. Es el que va a hacer llamada síncrona. El suscriptor es el que va a utilizar al publicador. Y esa suscripción es asíncrona. Por lo tanto, cuidado cuando hagáis en Angular, porque esto es delicado, ¿eh? Por ejemplo, lo típico que vais a ver, dice, no, pues mira, le hago la petición al API para que me haga un ticket. Y si el ticket funciona bien, le digo que me genere una factura. Pues esto lo hay que sincronizarlo. Y cuando lo haces en Angular, dices, bueno, esto ya no es lo típico, ya un método, y cuando termina llama otro método. Eso no funciona así ya. ¿Lo veis? Venga, vamos a hacer un ejemplo ya de cómo hacer un publicador. Imaginaros que tengo aquí una pila que almacena, simplemente tiene una lista de valores y yo puedo añadir un valor. Esta me devuelve todos los valores o me puede resetear que resetea todos los valores. ¿Vale? Una pila, una clase de pila. Muy sencillita. ¿Lo veis cómo funciona? Vale. El objetivo del problema es, quiero hacer un publicador de esta pila. De tal manera que cada vez que se añade algo, se publica lo que se ha añadido. Quiero añadirle un publicador de tal manera que cada vez que me añaden algo, se publique. ¿Lo veis? Entonces dice, vale, ¿cómo lo haríamos? Tengo la funcionalidad estándar, que era mis valores, ¿no? Dice, bueno, pues necesito una clase que me ayuda a hacer el publicador. ¿Cómo es para hacer un publicador? Claro, y aquí voy a hacer que es un emisor. Le llaman emisor, proceso de emisión. ¿Vale? Se hace así, ¿eh? Pongo esta clase, ¿de qué tipo? De tipo string. Con este es el que va a hacer el publicador. ¿De qué tipo va a ser? ¿Mono o flux? ¿Cómo que pensáis? ¿Mono o flux? Flux, porque hay muchos. Entonces va a ser un tipo flux. ¿Eh? Vale. Yo tengo mi constructor de siempre. En mi constructor, ¿qué voy a hacer ahora? Creo el publicador. ¿Le veis? Lo creo, o sea, con este método de crear. Ahora dices, cuando me dan a getValue, obtener los valores. Values. Obtener los valores. Si me da los valores, ¿tengo que publicar algo? No. Porque no se ha añadido nada, ¿verdad? Si me resetean, ¿tengo que publicar algo? No, no se ha publicado nada. Solamente cuando me dicen añadir.
Entonces, ¿qué te va a hacer en añadir? Añadirlo y después decir, voy a emitir un onNext, un próximo. Y le paso el mensaje que acaban de publicar. Y por último, la gente se tiene que poder suscribir. ¿Qué hago? Método suscribir. ¿Y qué te devuelve? Directamente este de aquí, que ya hace toda la gestión de la suscripción. Y acabo de hacer una pila que tiene una funcionalidad especial, que es, cada vez que se añade algo, se publica. Para quien se quiera suscribir, si no se suscribe nadie, pues nadie se entera. ¿Lo veis? Entonces, hacer el patrón, evidentemente, hacerlo de cero, si lo tuviéramos que hacer utilizando Java, hay que montarla de Dios aquí. Pero veis que con los frameworks al final me la ayuda. Una clase, simplemente le hago Nest y demás. Y dice, oye, ¿y si pasa algo y quiero provocar un error? Pues hay un método que pone onError y le provocas un error. ¿Lo veis? Venga. Ahora dices, ¿cómo se testea esto? Porque esto es más complicado todavía de testear. Porque yo para testear esto, fijaros lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo vamos a testear? Yo tendría que hacerme una pila, tendría que atacar a la pila y ver si me responde el publicador de una manera. Tengo que jugar atacando a la pila y ver cómo responde la pila al publicador. ¿Veis que tengo que hacer esos dos juegos a la vez? Atacar a la pila y ver cómo responde. Atacar a la pila y ver cómo responde. ¿Lo veis? Entonces también la clase de antes me lo deja y vais a ver que va a ser muy fácil. Es, fijaros, creo un nuevo publicador y que es creando una nueva pila. Ya tengo mi publicador. Ah, no, perdón, este de aquí abajo es. Creo un publicador, ¿no? Que es creando la pila y ya la tengo creada. Y dices, vale, y ahora llamo al de antes, el que vamos a testear. Y digo, vale, creo el publicador y le añado este publicador que lo he creado antes. ¿Lo ves? Ya lo tengo añadido. Y ahora dices, cuando yo ataco a la pila y le añado un 1, espero que él me devuelva este valor, 1. Es decir, yo ataco a la pila, le añado un elemento y espero que un suscriptor reciba un 1. Entonces, como yo me he suscrito y veo que recibo 1, ah, vale, ha ido bien. Mando 1 y recibo 1. Ahora, si le mando a la pila un 2, espero que me devuelvas un 2. Y me lo devuelve. Dice, vale, pues ya no quiero trabajar más y verifícame esto que funciona bien. ¿Lo veis? Me permite hacer secuencias complicadas de atacar a lo que yo acabo de hacer y tal. Con esto, fijaros que tengo un control de que seguramente mi publicador funciona bien. ¿Lo veis? Vale. Hacerme esto, lo vais a picar. A ver cómo lo picáis. Yo tengo una factoría, un almacén, ¿no? Una factoría, un almacén. Almacén, yo puedo coger un artículo y es una entrada que es sumarle una cantidad. Entonces, al almacén le sumo de tal artículo esta cantidad. ¿Vale? Y además, a la factoría le puedo pedir que me diga de un artículo cuántos hay en ese momento en el almacén. ¿Vale? Es una clase muy sencillita, ¿no? ¿La veis? Vale. ¿Qué es lo que busco? Quiero hacer un publicador de tal manera que me dé la referencia del artículo cuyo stock se ha vuelto negativo. Se ha vuelto negativo. Y dices, ¿soporta esto negativo? Sí. Porque aunque tenga el almacén 10, yo vendo 20. Entonces, doy 10 y me quedo 10 a entregar o a reservado porque alguien ya me los ha pagado. Entonces tengo un stock negativo porque están pagados. ¿Lo veis? Entonces, quiero es hacer un publicador de tal manera que cuando los valores son negativos, me dice qué elemento del almacén me he quedado sin stock. Entonces, por ejemplo, en otro lugar, alguien se suscribe ahí para que le vayan llegando mensajes para hacer pedidos de forma automática. No sé, pues la clase que recibe se suscribiría. Imaginaros, me falta ese artículo. Pues hay una clase que se suscribe y cuando ve que le falta, lo que hace es busca al proveedor y le manda un mensaje al proveedor para que le mande los artículos. Hace una estimación de lo que tiene que comprar. Todo automatizado. ¿Lo veis?